La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia del Señor Jesús, el amor del Eterno Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Venimos para darle gracias a Dios por usted. Y a la vez estamos aquí para que juntos estudiemos la gloriosa palabra. Le invito al libro de Apocalipsis en el capítulo 3, verso 7 al versículo 13. Esta es la tercera parte de la iglesia Filadelfia, del cual vamos a compartir. Hemos hablado sobre el verso 7 y el verso 8 y continuaremos con el versículo 9 en adelante. Pero comenzaremos la carta desde su inicio. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Quiero recalcar el versículo 9. Jesús está diciendo a la Filadelfia: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Respetables estudiantes de las Santas Escrituras, cuando hablamos sobre de esta puerta que se refiere Jesús, ¿cuál es el significado de la expresión de una puerta abierta? Este significado es que Jesús mismo es la puerta para entrar a gozar de todos los privilegios, de todas las altas riquezas de las promesas santas de Dios. Y por lo tanto, tenemos que entrar por esa puerta. No existe otra puerta donde el hombre puede ser feliz. La otra que existe, la segunda, es de perdición. Esa es ancha y todo mundo va entrando por esa puerta, pero para ser castigados al final de sus carreras, al final de sus vidas. Por lo tanto, la otra puerta, que es Cristo Jesús,
En esa puerta se encuentra la paz, el gozo, la libertad. En ella se encuentra la gloriosa esperanza que toda alma necesita. En ella hay completa satisfacción. Es decir, en esa puerta encontramos las riquezas eternas, donde se vivirá ciertamente el lugar donde habitaremos. Necesitamos entrar por esa puerta para vivir en el nuevo cielo y en la nueva tierra, donde mora Dios y la justicia de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos y oyentes que están con nosotros en este momento, queremos decirle con toda certeza de que Dios nos ha dado la bendición para entrar. De usted completamente depende si entrar o no entrar. Más bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que en verdad entra por esa puerta. Esa persona hallará descanso para su alma. Hallará completamente la felicidad que busca. Porque la felicidad del hombre no consiste en sus bienes que posee, aunque en parte llena ciertos requisitos, pero no lo llena todo. No está en las famas, no está en las glorias, tampoco lo que satisface las almas de los hombres, sino el entrar por esa puerta. El entrar por esa puerta no existe salida, es entrada para la preciosa patria, para entrar y gozar con Él por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cuál es el significado, la expresión entonces una puerta abierta? Primero, el griego indica que esa puerta ha sido abierta y sigue así, aunque el Señor puede cerrarla de nuevo. Luego el tránsito no es a través de esta puerta hacia el mundo, sino más bien entrando por ella hacia el reino celestial. Tercero, vemos que el Señor tiene que abrir la puerta para que la labor del evangelismo resulte posible y eficaz. Es el Señor que tiene el poder para abrir, es decir, la aceptación de aquel individuo que se arrepiente, de aquella persona que se humilla, de aquella persona que está cansado, agotado de vivir en el pecado. Cuando viene a Jesús, el Señor le abre esa puerta, lo deja entrar, lo perdona, lo limpia y lo hace entrar para que goce completamente de lo que esta alma está sedienta de Dios. Está hambrienta de Dios para que sea saciada. Entonces, vemos que Pablo y Bernabé informaron a la iglesia de Antioquía cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esa puerta Dios la abrió y se llama la puerta de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Hechos 14, verso 27. En ese pasaje dice Pablo, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios se había encargado de abrir esa puerta de restauración, de vida, de esperanza. Y vemos que Dios abre la puerta que nadie puede cerrar. Ni la idolatría, ni los fusiles, ni la muerte, ni la paliza, ni las arrastradas, ni cuanto garrote venga contra la vida cristiana, no pueden cerrar la puerta a los hombres perversos. Aunque así, hoy en este tiempo, en el oriente están cerrando templos, quemándolos, quemando a los cristianos. Pero a pesar de todas esas desgracias que causa el impío contra la vida del cristiano, no quiere decir que ahí termina. Al contrario, entre más
causan daño, más se multiplica, porque Dios abre la puerta para miles de almas que vienen desesperadas, hambrientas, sedientas. Y qué valoroso es esta puerta abierta para la gente que tiene fe en Jesucristo. Ahora bien, como dije, Dios es el que abre la puerta que nadie puede cerrar. Ningún imperio ha podido cerrarla. Las hogueras, las grandes matanzas, aún Hitler, que mató 9 millones de judíos, queriendo hacer desaparecer la verdad, pero la verdad sigue en pie, no puede ser destruida. Podrán destruir los que sirven a Dios, destruir el cuerpo, pero no el alma, no el espíritu del creyente. Entonces, la puerta sigue abierta. Entre usted por esa puerta que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Donde quiera que abra las puertas para sus obreros, bendice también su labor de presentar el evangelio. Por ejemplo, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 16, verso 9, el apóstol Pablo, al escribir en esta carta, dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando esta puerta se abre, viene gente una tras otra, familias enteras, a veces comunidades enteras. Y entonces vienen los adversarios queriendo interrumpir eso. Recuerdo hace unos años atrás, quizás por ahí, por más o menos por el año 1990 aproximadamente, Oaxaca comenzó a despreciar los cristianos en las sierras llamadas Los Mijes. Comenzaron a despreciarlos y a desalojarlos de sus casas, correrlos del pueblo. Recuerdo el testimonio de algunos de ellos que fueron desalojados de sus casas por las autoridades del pueblo. Y entonces nunca se imaginó el alcalde que un 80% eran evangélicos los del pueblo. Cuando todos decidieron sacarlos, se quedó solo el pueblo prácticamente con un 20%. Al ver el alcalde que el 80% se iba porque eran cristianos, mandó a las mismas autoridades al cual había dicho: sáquenlos, empújenlos que se vayan lejos. Pero al verse que se quedaba sin gente, entonces mandó a las mismas autoridades a decirles: vayan y díganle que se queden en tal montaña, más o menos como a 2 kilómetros del pueblo. Y ahí se quedaron los hermanos. Ahí plantaron el otro pueblo, el pueblo cristiano. El pueblo ciertamente triunfó porque se ha multiplicado más y más. Porque cuando Dios abre las puertas, mucha gente salva, pero también se multiplican los adversarios. Los adversarios, si no se arrepienten de sus pecados, serán echados al fuego eterno. Y esto lo hará Dios mismo porque están causando daño a su pueblo. Deben respetar, deben temer a Dios, porque si no lo hacen, entonces serán castigados duros y eternamente. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. Pablo otra vez menciona que se le abrieron puertas para predicar. Es decir, que Dios estaba abriendo las puertas de la predicación. Orando también al mismo tiempo, dice Pablo, por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, según Colosenses capítulo 4, versículo 3. Allá la obra de misiones y evangelismo florece cuando los conversos llegan a la fe en Cristo Jesús.
A pesar de la violencia, de la violenta oposición de los judíos, a pesar de esos problemas serios de oposición de los judíos en las sinagogas de Satanás, según vemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 9, quiero llevarlos una vez más a ese interesante pasaje, el cual nos dice así: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Muchos que se creen de veras tan santos que no quieren ver a los cristianos, Dios dice que son sinagogas de Satanás. No son verdaderos cristianos los que se levantan contra la iglesia de Jesús. No son verdaderos hijos de Dios aquellos que toman el palo, el machete, la pistola, el cuchillo para arremeter contra la vida de los hijos de Dios. Aunque se llame como se llame su religión, si es una religión que lo empuja a hacer daño a su prójimo, sepa que esa religión no pertenece a Dios, sino que es completamente una organización satánica. Pero el verdadero evangelio no causa daños, sino que viene restaurando las vidas, tanto de los hijos como de las parejas, de la ciudad, de los catedráticos. No importa su posición secular, Dios viene restaurando, Dios viene bendiciendo, Dios viene prosperando a través del evangelio. El verdadero evangelio no es para matar, es para edificar, es para consolar, es para bendecir, es para que la gente sea restaurada el 100% en sus vidas. Pero cuando no es el verdadero evangelio, causa divisiones, contiendas. Pero el verdadero evangelio es amaos los unos a los otros. También nos dice que hay que vivir en armonía. Hay que respetarnos, hay que ser misericordiosos, compasivos, hay que perdonarnos y pedir perdón. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es para golpearse, no es para destruir al prójimo. Al contrario, es para que sea bendecido por el poder de nuestro gran Dios. Entonces, a pesar de la violenta oposición de los judíos en la sinagoga de Satanás, al pequeño núcleo de cristianos que existían fieles en Filadelfia, se les garantizó la bendición porque Jesús había abierto la puerta a los gentiles conversos. En resumen, queridos televidentes, Dios es soberano en la obra de salvación, porque cierra o abre las puertas de servicio a través del profeta Isaías. En el capítulo 45, verso 1, así dice Jehová a su ungido. Es decir, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ciro es un rey muy poderoso, muy fuerte, pero Dios le llama a su ungido, al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Eso da a entender que cuando un hombre ciertamente agrada a Dios, Dios le abre puertas por todas las formas, es decir, por todos los medios posibles. Y cuando se las abre, no hay quien pueda cerrarla, porque Dios es quien la abrió. Y cuando Dios la cierra, no existe quien la pueda abrir. Qué interesante, Dios tiene todo bajo el control. Si Él tiene todo bajo el control, hay que confiar en Él. Y la puerta que Dios abre es un estímulo para que los cristianos se involucren activamente en la labor de evangelismo y misiones. Debemos completamente entrar por las puertas que se nos abran para predicar las gloriosas verdades.
Y tercero, sé que tienes pocas fuerzas y que todo has guardado de una forma especial mi palabra. Sé que tienes pocas fortaleza, con todo has guardado mi palabra. No has negado mi nombre, has mantenido mi nombre. Jesús enfatiza la palabra poca. Antecede al sustantivo fortaleza y se refiere a la cantidad de los santos en Filadelfia. A los ojos de los judíos locales, estos cristianos eran tan insignificantes que ni siquiera se podían considerar como significativos. Pero en el curso del ministerio terrenal de Jesús, el Señor alentó a los discípulos con estas palabras: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Qué privilegio más grande, darles el reino a ese remanente despreciado, a ese remanente pequeño y despreciado. Dice: no teman, manada pequeña. El Padre le ha placido darles el 100% el reino a ustedes. Según Lucas capítulo 12, verso 32. Dos alabanzas sirven para estimular el espíritu de este pequeño grupo de creyentes. Han guardado la palabra de Jesús, no han negado el nombre del Señor. Estos dos se presentan en forma contrapuesta en una estructura paralela hebrea. El primero es positivo, alude al Evangelio de Cristo. El segundo es negativo, con la palabra nombre que encarna la revelación de Jesús. Guardar la palabra de Jesús no implica que debería ocultarse a la vista, sino que debería protegerse contra cualquier transformación. No negar el nombre significa honrarlo. Al mismo tiempo, dar a conocer la revelación de Jesús a todos. Esto lo vemos claro a la luz de las Santas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Eso no quiere decir que este siervo fue condenado, porque el Señor le llama a su siervo fiel. Por lo tanto, aunque Satanás le quitó la vida, no implica que ese hombre estaba mal parado espiritual, sino que al contrario, Dios testifica de él diciendo: Antipa, mi fiel testigo. Ciertamente, el diablo lo que pudo hacer fue matar el cuerpo, pero el alma y el espíritu de este hombre voló para estar en la presencia del Dios vivo, del Dios verdadero. En Juan capítulo 8, verso 51, Jesús dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es decir, muerte segunda. Físicamente va a morir un día, sea que muera por enfermedad, o muera por algún accidente, o muera porque alguien le quitó la vida. Siempre ese individuo será salvo si permanece firme, porque el Señor declara: de cierto os digo. Es una reafirmación del Señor, que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Qué interesante saberlo. En Primero de Juan capítulo 2, verso 5, nos dice las Santas Escrituras. Primero de Juan capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, este en verdad me ama. El pasaje dice al pie de la letra: pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Cristo.
Por eso es que sabemos que estamos en Dios, porque guardamos su palabra. Y cuando guardamos su palabra, entonces verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y por esto sabemos que estamos en Él, porque obedecemos su palabra. Le amamos, por eso le obedecemos. Le amamos, por eso escuchamos su voz y le seguimos. La palabra y el nombre de Jesús se refiere a la revelación especial de Dios que expresa tanto en el Evangelio como en preceptos. Su pueblo observa esta revelación en la palabra y obra, y por lo tanto vale la pena darle toda la gloria y toda la alabanza. Queridos televidentes, hay una puerta abierta para que usted sea salvo. Esa puerta abierta es Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, sino Jesús, el Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Todopoderoso Padre, sino es a través de Cristo Jesús. Cuán interesante es que usted entre por esa puerta. No existe puerta de religiones. No importa las filosofías que se le presenten. Recuerde, el único camino para ser salvo es entrar por la puerta que es Cristo y andar por el camino que es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si usted no entra por la puerta que es Cristo Jesús y no camina por esa senda que Él ha marcado, entonces los otros caminos que usted ha dicho muchas veces que van al cielo, no lo conducen al infierno, al tormento eterno. En ese lugar están todos los incrédulos, todos los malvados que ya murieron, están ahí. Todos los homicidas, los hechiceros, todos están ahí. Todos los que son idólatras, que murieron sin arrepentimiento, están ahí. ¡Qué terrible! Entre usted por la puerta que es Cristo Jesús. Él le dará el perdón, la vida eterna, y gozará por los siglos de los siglos limpio y puro. Debe de arrepentirse. Padre glorioso, te pido por todas estas gentes que se humillan delante de ti. Oh Dios, ten misericordia de sus almas. Perdona sus pecados, borrando todas sus iniquidades. En el nombre precioso de Jesús, te damos toda la gloria. Amén y amén. Preciosos televidentes, les invitamos con toda la sinceridad, asista a la Iglesia Roca de Luz Eterna. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.